Todos los que son marcados por el Espíritu tienen una característica, podríamos decir muchas. Y si dijera, oye, dígame qué características tiene, pues usted podría decir, mira, tiene esta. Podríamos hacer hasta un estudio, hasta una serie de verdad de mensajes, ¿sí o no? ¿Verdad? Poder verlos hasta por grupos y trabajarlo. Pero me venía una que creo que no destaca más que las otras, pero que Dios quiere en esta mañana ministrarte a ti y ministrarme a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué característica? Orando y teniendo ese tiempo con Dios, y ahí orando me venía, todos tuvieron algo, vencieron al enemigo. Y Dios quiere poner en ti una marca de que tú vas a vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a ser un vencedor. Me venían personas como Pablo cuando dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y no se trata de una emoción, ni un sentimiento, ni un pensamiento, es que es tu identidad. Wow. Y él decía, en todas estas cosas, ¿en qué? En angustia, ¿verdad? Cuando hay espada, cuando hay hambre. Pero él, ¿qué era? ¿Y cómo se determinaba? Más que un vencedor. Y en esta mañana Dios quiere depositar sobre tu corazón el ADN, la marca del Espíritu Santo, en que vas a ser un vencedor. ¿A cuánto le gusta ganar? ¿A cuánto le gusta ganar? Yo tenía mi suegro, que aquí le llamaban el papá Esteban, que le gustaba ganar al parchís, ¿sí? Hay gente, a nadie le gusta perder, ¿sí o no? Hay gente que quiere. El otro día tenía a mi sobrino y me digo, ¿tú de qué equipo eres? Dice, a mí de todos los que ganan. ¿Cuántos queremos ganar? Queremos perder, queremos ganar. Y Dios quiere hacerte de tu vida alguien que vence al enemigo. Alguien que vence y que aprende a vencer, aprende a vencer. Hay muchas personas que pudieron levantar una medalla olímpica, ¿sí o no? Pero déjame decirte, hay un chico, se llamaba Gabriel Medina. Gabriel Medina es un brasileño. Gabriel Medina es un chico de Brasil que era surfista. Y no ganó la medalla, pero sí que le sacaron una foto. ¿Cuántos han visto la foto de un surfista que sale como volando y mirando hacia el cielo, así con el dedo? ¿Alguien vio esa foto? A ver, alguien que... Levántenme la mano los que vieron esa foto. Levántalo bien alto, sí, esa foto donde sale el muchacho. Dicen que ha sido la foto que bueno, de las Olimpiadas, junto con uno que disparaba, ¿no? Así, ¿verdad? Pero este muchacho, hace como un par de años, su esposa le dejó. Pero este chico va a la iglesia. Y este chico tiene una madre que ama a Dios. Él 3 veces campeón del mundo. Y él quiso, pues dijo, yo ya no compito más. Pero sabe que el año pasado Dios habló a su vida. Vuelve a intentar, tira hacia adelante. Empezó, el diario El País decía que tenía por salud mental, había abandonado las competiciones. Pero los medios cristianos hablan de que este muchacho en Dios. ¿Y qué ocurrió cuando salió y puso hacia arriba? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos queremos aprender a ganar? ¿Cuántos queremos volver a decir, Señor, todos los hombres, todas las mujeres en la Biblia que fueron marcados por el Espíritu, qué característica hoy estamos viendo? Que vencieron al enemigo. ¿Qué característica tenía? Que vencieron al enemigo. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos queremos en esta mañana decir, ministrame para que yo pueda ser más que un vencedor? ¿Lo recibes? Mantén tu mano y levantada por un instante. Padre, en esta hora, Dios, tu palabra dice en Romanos que somos más, antes bien, dice la Biblia, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y declaro palabra sobre la iglesia de Lucena, sobre la iglesia, Señor, de Ruth en Priego, Señor, aún en Peniel, aún en Linares. Señor, ahora mira nuestras manos, aún si se está grabando donde quiera que llegue esta voz. Padre, ahora haz en nuestras vidas, márcanos con tu espíritu para ser más que vencedores. Y lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia que es más que vencedora dice
Amén, amén y amén. ¿Cuánto le damos ese aplauso a Jesús? Más que vencedores. La Biblia nos quiere llevar en esta mañana, Dios nos lleva a un texto. Libro de Nehemías, capítulo 4. Libro de Nehemías, ahí vamos a ver y a descubrir. Nehemías 4, versículo 6. Porque creo que hay un contenido profético en esta palabra. Nehemías, capítulo 4 y el versículo 6. Nehemías 4, versículo 6. Nehemías 4, versículo 6. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice la palabra. ¿Cuántos queremos vencer al enemigo? Dice la palabra, edificamos, y vamos a leerlo juntos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pastores de la iglesia, líderes, habéis llegado hasta el día de hoy porque habéis tenido ¿qué? Ánimo. Tu crecimiento espiritual ha llegado hasta el día de hoy porque has tenido ¿qué? Ánimo. Y has edificado hasta un nivel en tu vida. Has edificado hasta un nivel. ¿Por qué? Porque tuviste ¿qué? Ánimo para edificar. Imagínense que este muro que tenemos aquí, quisiéramos que llegara hasta alto, bien alto, ¿verdad? Y tenemos una medida. Y Dios te dice, has edificado. Ha llegado la iglesia hasta un cierto nivel. Ha llegado tu vida espiritual. Ha llegado tu crecimiento. ¿Hasta qué? Hasta un nivel. ¿Hasta qué dice la Biblia? Hasta la mitad. Pero ¿será que la iglesia, será que los que son marcados por el Espíritu se conforman con llegar hasta la mitad? ¿Será? No. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Quiero que lea el siguiente versículo. Cuando él oye, mire lo que dice el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Satanás, bueno, ahí le he dicho otra cosa, ¿verdad? Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hizo el enemigo? Se encolerizaron mucho. Dice el versículo 7 que oyendo. ¿Cuántos saben que el diablo oye? ¿Cuántos saben que el diablo oye? Y lo que el diablo oye, ¿qué produce? Dice que se encolerizaron mucho. El versículo 8 dice, y conspiraron, es decir, el diablo oye, y cuando el diablo oye, se encoleriza. Pero no se queda en su enfado. Dice que conspiraron todos a una. ¿Para qué? Para venir, y ojo, dice para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Y hacerle daño. Es decir, el diablo viene, oye, ¿está escuchando bien? El diablo oye. Y con lo que el diablo oye de lo que está pasando en la iglesia, ¿qué provoca en su corazón? Se encoleriza. Pero no se queda encolerizado, sino que dice ahí, ¿verdad?, que conspiraron todos a una. Es decir, el diablo se une, y aquí vamos a sacar cosas, el diablo se une, conspiraron para venir. ¿Y cuál es el objetivo? Por lo que oye, ¿cuál es? Viene a atacar a Jerusalén, pero no solamente quiere atacar, sino que lo que quiere es hacer daño. Y aquí hay algo poderoso. Y es que los que son marcados por el Espíritu edifican hasta la mitad del muro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no nos conformamos. Dios, tu crecimiento, a lo que tú llegaste, al nivel máximo que tú llegaste hoy, fue porque tuviste ánimo en tu vida. Aleluya. Pero los que son marcados por el Espíritu no se quedan a la mitad. No se quedan a la mitad. Tu crecimiento, tú no has llegado al nivel máximo. Ay, pastor, pero caí en pecado. He venido a este retiro con historias, tal. Has llegado a ese nivel. Pero no te vas a quedar en ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que identificar al enemigo. Para aquellos que apuntan, identifica al enemigo. El enemigo no es un hermano, una hermana, un esposo. No puedes confundir al enemigo. Aquí es tierra de toreros, ¿verdad?
cerquita, ¿verdad? El Cordobés, escuchamos el Cordobés. ¿Y qué hace cuando hay un torero? ¿Qué hace? ¡Ole! Y hace una Verónica, eso es un pase de torero. ¿Y qué hace el toro? El toro va a donde va el capote, ¿sí o no? Y va y le da el capote, y le da el capote, pero el capote no es su enemigo. El enemigo es el torero. Y aquí en Córdoba el rabo de toro es un platazo, ¿sí o no? ¿Y qué hace el enemigo? Te confunde. Mira, es que es mi hermano, es que es mi hermana, es que es el jefe. Y tú que vas, te vas debilitando, ¿Por qué? Confundes a tu enemigo. Identifica a tu enemigo. Porque muchas veces andamos pegándole cornadas, ¿cuánto me están entendiendo? Y atacando y haciendo así a gente. ¿Y qué hace? Y el diablo lo que hace es debilitarnos, porque mira, la circunstancia. Y nos dañamos y nos vamos debilitando hasta que el diablo, ¿sí o no? Y lo pone y hace así, y ahí entra. De vez en cuando te va poniendo unas banderillas, ¿sí? Pero Dios no quiere en esta mañana que tú confundas de enemigo. Dios quiere que tú pongas tu mirada en saber bien quién es su enemigo. Si hubiera un toro, vamos a hablar, que fuera un cristiano y hace así, ¿sí o no? Hace así, y el enemigo ahí, hermano, a de lleno contra el torero, ¿sí o no? ¿Cuánto me están entendiendo? Porque es el diablo. ¿Cuántas veces hemos confundido? Te pregunto. Hemos observado el texto, hemos explicado, hay que aplicarlo. ¿Cuántas veces nos hemos venido abajo, hemos dicho un comentario, una palabra? Quizá hay un pecado en tu vida, hay un pecado y tú vas y no apuntas. ¿Cuántos queremos apuntar y decir, Señor, en el nombre de Jesús? En esta palabra vemos que el enemigo oye tu avance. Déjame decirte, asegúrate de que estás enojando al enemigo. Asegúrate que tu vida está haciendo enojar y enfadar al enemigo. Yo me acuerdo que vine cuando mi suegro partió a la presencia del Señor, vine con mi coche pues para estar esos días, lo que era el entierro. Y ahí tenía el coche y nadie me conocía, ni nadie le había hecho yo a nadie, pero el coche amaneció rayado, me hicieron 3X así, en plan a lo bestia, con la que llevaba a nivel emocional. Y me dice, papá, ¿por qué nos han hecho esto el coche? Y yo le dije, oye, fíjate si somos tan importantes, fíjate si somos tan grandes que al diablo lo tenemos súper enfadado. Y el diablo trata de rayarnos, pero ¿tú crees que a nosotros esto nos va a enfadar? Y yo lo miraba y digo, madre mía, ¿cómo han dejado el coche aquí yo? ¿Sí o no? Diría, ¿sí o no? Te decía, no, esto no nos va a robar la bendición. ¿Cuántos reciben palabra de Dios? A veces nos hemos quedado a tirar la carretera y papá va a tardar mucho, tiene ya 14 años. Le decíamos, si no hay opresión, no hay bendición. Si no hay opresión. Y un día me vino un ataque de esos bestias y me dijo, papá, si no hay opresión, no hay bendición. ¿Sí o no? Asegúrate de que tu vida esté enojando al enemigo, porque el diablo viene a atacarte. El enemigo se encoleriza. Lo que estás haciendo está encolerizando cuando evangelizas, cuando compartes palabra. Tenemos que encolerizarlo. Pero también tienes que visibilizar que hay todo un ambiente, toda una jerarquía espiritual. Dice en Efesios que no tenemos lucha contra principados ni contra potestades, ¿ve? No es con el capote, sino no contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las huestes celestiales, ¿verdad? Y uno tiene que saber. Y dice que todo eso se une para venir en contra de tu vida. Porque lo dice la Biblia, todos vinieron a una. ¿Para qué? Para atacar. Tienes que saber diferenciar entre lo que son los ataques y entre lo que son las pruebas. Las pruebas pueden venir de Dios, ¿sí? La Biblia dice, os probé para llevándoos al desierto, Deuteronomio 8:8, para ver qué había en vuestro corazón. Y otra cosa son los ataques, cuando el diablo viene a tu vida. Y muchas veces, amigos y amigas, se juntan las dos cosas. Momentos bíblicos. Dios le dio en el GPS a Moisés y le dijo, quiero que vayas en esta ruta. Y vieron, y había un mar delante. ¿Eso qué era? Una prueba de Dios. ¿Pero qué venía por detrás? El ataque.
Y venía el enemigo. Y vamos a practicar salud mental. ¿Qué tuvo que hacer él? ¿Sí o no? Salud emocional, ¿lo ves? ¿Sí o no? Los que son marcados por el Espíritu escuchan a Dios, mantienen sus pensamientos. Vamos a morir aquí todos. Como estaban mal, de pensamiento. Oh, ¿verdad? Sí, empezaban a criticar las emociones, estaban tristes, ¿verdad? Esto es una praxis. ¿Pero qué hizo él? Orar a Dios, clamar a Dios. ¿Y qué hizo? En la prueba se abrió y en el ataque, ¿cuál es la característica de los que son marcados por el Espíritu? Vencen al enemigo. Y déjame decirte que tienes que identificar bien qué son las ambas cosas. Y muchas veces vienen en contra de tu vida. Pero la Biblia nos habla, dice que vienen a hacernos daño. Pero ¿sabes? La palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario Él venció. ¡Aleluya! La Biblia habla en Colosenses, no hace falta que vaya, en el capítulo 2 y en el versículo 13 al 15, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que es algo tremendo. Dice que Él os dio vida estando muertos. ¿Cuántos queremos recibir vida? Y dice, porque el acta que había en contra de vuestros pecados, era como que había una factura, dice que Él la quitó del medio y Él la clavó, ¿dónde? En la cruz. Dice, triunfando sobre principados y potestades, y dice, y los exhibió públicamente, dice que los avergonzó y los exhibió públicamente. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, normalmente a los reos les ponían arriba el acta de los decretos que estaban en contra de ellos. Era una práctica que hacía Roma para que cuando la gente caminara por la calle y dijera, wow, mira el cartel ese le quitó la vida a alguien o se rebeló contra César, y le ponían arriba el acta. ¿Sí o no? A Jesús no le pudieron poner traficante de drogas, no le pudieron poner, y por una burla le pusieron el rey de los judíos. Pero ¿sabe qué? En el rey de los judíos, allí estaba su acta. Puede que fuera la pornografía, puede que fuera un pecado de crítica, de queja, de murmuración. Dice que Él quitó el acta y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están recibiendo palabra? Pero dice que Él triunfó, ¿verdad? Dice que ¿sobre qué? Sobre principados y sobre potestad. Es decir, estamos identificando al enemigo. ¿Nos ayuda esto? ¿Nos ayuda? Pero dice que Él los exhibió públicamente, avergonzándolos. ¿Qué hacía? Cuando los reinos conquistaban un lugar y, ¿verdad?, y cogían al enemigo, ¿y qué hacían? Le quitaban las ropas. Esto es un poquito macabro, pero lo hacían. Les quitaban las ropas, lo dejaban desnudos, los ataban con cadenas y hacían ¿cómo se dice? Como una, no es una procesión, ¿cómo se hace? Hacían como un paseo, ¿verdad? Y los llevaban ¿y qué ocurría? La gente, ¡ah, mira cómo están nuestros enemigos! ¿Y qué hacían? Los avergonzaban públicamente, demostrando que habían triunfado sobre ellos. Déjame decirte en esta tarde, quizá esos pecados, quizá esos ataques que ha venido el enemigo. Sabe que aquí en España los galones, la autoridad la tienen aquí en los hombros. En Estados Unidos los galones los tienen aquí como en la solapa. ¿Y qué ocurre? Cuando a un militar tú le quitas su ropa, le estás quitando la autoridad. ¿Y sabe lo que hizo Jesús sobre los principados y las potestades? Los exhibió públicamente, avergonzándolo, triunfando sobre ello. El acta que había en contra tuya y mía, ¿qué dice? La clavó en la cruz del Calvario. Y déjame decirte, hoy identificamos al enemigo, pero identificamos de que Dios ya triunfó en la cruz del Calvario para hacer de ti y de mí una persona más que vencedora. ¿Cuánto lo creemos? ¿Y cuánto le damos ese aplauso a Jesús? Porque Él quitó el acta de los decretos. Él triunfó sobre los principados. Pero ¿cuántos queremos identificar al enemigo? Amén. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué síntomas hay? En segundo lugar, discierne los síntomas cuando el enemigo te ataca. ¿Cuántos queremos discernir? ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurrió en este texto? La Biblia nos dice en el versículo, vamos a ir al versículo 10, dice la palabra de Dios. Y dijo Judá, ¿qué dijo Judá? Las fuerzas de los acarreadores se ha que debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar, ¿qué? El muro. Pregunto, ¿hasta qué altura habían edificado?
hasta la mitad. Por lo cual, de trabajo, ¿qué quedaba? La mitad. ¿Cuál era la diferencia entre que ahora no tenían fuerza y que decían que era mucho? Oye, era mucho, pues era el doble antes. ¿Cuál era la diferencia? Que el ánimo se les había ido. ¿Cuántos sabemos que cuando el desánimo viene a nuestra vida, lo que antes hacíamos en nada, ahora decimos que no podemos, es que es mucho, y que viene y dice, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. ¿Sabes qué pasa? El diablo viene a debilitarte en tu vida. ¿Cuántos queremos ser marcados por el Espíritu? Identifica al enemigo. Dios nos está enseñando cómo pelear. El enemigo te debilita. Yo estaba una vez en Guinea Ecuatorial y aquí había como un palo, ¿verdad? Y había aquí otro palo. Y en medio, ¿sabe lo que había? En medio había una tela de araña grande. Una tela de araña, imagínense, todo eso era una tela de araña. Y allí había ¿sabe que había una araña? Una araña. Y el presidente de la Asamblea de Dios me dijo, mira, esta araña es de las más peligrosas, la más venenosa de todo. Y yo mientras que me lo decía, que sí, fíjate, me iba dando. Y él miró y dijo, espérate. Y se puso, miró así como una cucaracha, como algo así de árbera. Y lo agarró y ¿qué hizo? Y dijo, árbera, mira. Y pum, y lo tiró contra la tela de araña. Y dice, mira. Y la araña, ¿sabe lo que hizo? En vez de irse para allá, se fue hacia el otro lado. Y ahí estaba, ¿verdad? Vamos a llamarle la cucaracha. Estaba ahí, dándole, tratando, pero estaba enganchada y no podía. Pero ya la fuerza se iba, ¿qué dice el texto? Debilitando. Y cuando se iba debilitando, ¿verdad? La araña, ¿qué empezaba? Empezaba a ir porque se había, ¿qué? Debilitado. Se empezaba a mover un poquito más fuerte. ¿Qué hacía? Se iba. Pero ya llegó un momento donde las fuerzas de los acarreadores se había debilitado. Y cuando se debilitó del todo, ¿sabe lo que llegó la araña? Llegó allá al lado. Y si hubiera sido cristiana, de la Iglesia Comunidad Amor Cristiano, diría, gracias Señor por estos alimentos que tú nos has dado. ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo? Oiga, la ató y ahí acabó, ahí falleció. ¿Cuántas veces nosotros caemos y nos quedamos ahí en argumentos? Caemos ahí en pensamientos y nos quedamos atrapados. Pero pastor, es que usted no sabe. Pero es que no sabe, mira, me estoy planteando dejar este área porque yo tal. Y lo deja porque te está debilitando. Porque el ánimo se acabó. Sabes que Dios te dio el ánimo para llegar hasta la mitad. Pero ¿cuántos queremos seguir creciendo, avanzando? Hoy Dios te está hablando. Decir, Señor, yo no voy a dejar ministerios. Yo lo que voy a decir a más para la gloria de Dios. Si te quedaste ahí atrapado, déjame decirte, Jesús es el que restaura, es el que levanta. ¿Cuántos queremos en el nombre de Jesús decir, voy a echar fuera de mi vida la debilidad? ¿Cuántos decimos amén? Decían, no podemos, la negatividad, ¿verdad? El pesimismo, es que el escombro es mucho. El versículo 11, mire lo que dice la Biblia, y nuestros enemigos dijeron, no sepan. El diablo quiere atar tus pensamientos, tu conocimiento. Dice, ni vean. ¿Qué quiere hacer el diablo? Atar la visión. ¿Cuántos sabemos que el diablo quiere impedir nuestra visión? Dice, hasta que entremos en medio de ellos. ¿Y cuál es el objetivo? Y los matemos. ¿Cuántas veces el enemigo viene? Y ahí empezamos a escuchar nuestra propia voz. La voz del enemigo. ¿Lo ve? Otra de las cosas que vemos aquí en el siguiente versículo, en el versículo 11, ¿verdad? Que dice ahí, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos, y aquí está el punto, hagamos cesar la obra. ¿Será que el diablo logrará cesar la obra? Déjame decirle no, porque el Espíritu me está marcando. Y hay una característica en mi vida, es que soy más que un vencedor. Soy más que un vencedor. Y todas estas palabras que Dios nos está hablando durante el año es largo. Empezamos en septiembre, el curso, y te van a venir y te dicen, oye, que Dios nos habló una palabra allí en Peniel. Es que el enemigo quiere que estemos debilitados, que el enemigo quiere que abandonemos, dejemos la obra, pero Dios te dice, tú eres más que un vencedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que discernir cuando el enemigo viene a lo que es tu vida. Y luego el versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, es decir, había judíos que estaban entre ellos, ¿entre quiénes? Entre el enemigo
Y dice, y nos decían que hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces vemos aquí 3 voces. La voz de Judá, nuestra propia voz. ¿Lo ve o no? Vemos la otra voz, ¿verdad? Que es la voz del enemigo. Y vemos la voz de los mediocres, de los judíos que estaban con ellos. No te dejes guiar por ninguna de esas 3 voces, ni por la tuya, ni por la voz del enemigo, ni por la voz de la mediocridad, que hay gente que dice, mira, no vas a poder, 10 veces el enemigo va a poder más que tú. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha hecho más que un vencedor. Y hay un ADN en tu vida. ¿Cuántos queremos ser como una iglesia fuerte, una iglesia marcada en el Espíritu, que dice, yo discierno cómo el enemigo se está moviendo en mi vida, y en mi vida, como Él me ha marcado, voy a ser más que un vencedor? ¿Cuántos queremos tener victoria en nuestra vida? Aleluya. Y ahí donde está, levántale tu mano por un instante. Padre, ahora, todavía no hemos terminado, hay un punto más, pero en este punto, Señor, ahora, Señor, danos discernimiento. Ahora que venga discernimiento de cuáles han sido las voces que se han metido dentro nuestro, de las voces del enemigo, de la voz de la mediocridad. Ahora trae discernimiento para que mientras vamos a seguir dando un punto más en esta hora, Padre, podamos identificar en qué manera el diablo ha querido detener nuestro avance. En el nombre de Jesús lo reprendemos, y abren mis ojos para ver y para discernir cómo el enemigo trata de debilitar, trata de que yo esté negado, trata de que, Señor, mis fuerzas vengan abajo. Pero hoy declaro el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret decimos amén, amén y amén. ¿Cuánto lo recibimos de parte de Dios? Aleluya, aleluya. ¿Estás recibiendo palabra? Yo siempre digo, apunta cosas. ¿Sabes por qué? Porque prefiero un boli pequeñito que pensar que tengo una memoria grande. Y eso te ayuda, porque Dios quiere ministrarte algo más. ¿Cuántos queremos vencer al enemigo? Primero tenemos que saber cómo actúa, ¿verdad? Identificar a nuestro enemigo. Segundo, ¿qué síntomas hay? Oye, ¿estoy yo debilitado? ¿Estoy yo que veo que es mucho, que quiero dejar, que no tengo la misma fuerza que antes? Señor, dame discernimiento. Pero ahora, en tercer y último lugar, ¿cuántos queremos activar la estrategia de Dios? Di conmigo, activo la estrategia de Dios. Dilo conmigo, activo la estrategia de Dios para vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Versículo 9, nos vamos un poquito atrás. Allí está Nehemías, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos el domingo por la mañana o por la tarde. ¿Qué dice? De día y de noche. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen en el poder de la oración? Nehemías dijo, vamos a orar y vamos a poner guarda de día y de noche. Déjame decirte, el poder de la oración va a hacer que todo ataque del enemigo se vaya en el nombre de Jesús. Todo ataque, todo va a poder venir el enemigo, pero tú en el nombre de Jesús ahora, yo te reprendo, Señor, yo te echo fuera. Declaro el poder de la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué es esa oración? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Cuántos queremos renovar el poder de la oración en nuestra vida, activarlo y decir, Señor, se activa en mi vida un espíritu de oración? Y como nos ministraba el pastor, no solamente orar, sino clamar a Dios, porque dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué hace? Te enseñaré cosas grandes. ¿Cuántos sabemos que Dios nos da cosas grandes y ocultas, revelación que tú no conoces? ¿Cuántos lo recibimos? Dios te dice, hay poder en la oración. Esa es la estrategia. En segundo lugar, versículo 13, dice allí la palabra, dice en el versículo 13, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias. Es decir, puso al pueblo por familias. Y no los puso de cualquier manera, sino los puso con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo Nehemías? El poder de la oración, amén,
Pero apunte, el poder de la unidad. ¿Cuántos creen el poder de la unidad? Tú no estás solo, tu familia, aunque seas tú solo dentro de la iglesia, representas a una familia. Y tú te vas a poner al lado de otra familia, y otra familia al lado, y otra familia. Ay, pero que con esta familia, Pastor Nehemías, no me ponga al lado de esta, porque yo los amo mucho, pero quiero que se los lleve a la presencia del Señor ya. Que estén allí y que estén en paz y nosotros en la gloria, ¿sí o no? Y a veces no. ¿Cuántos queremos el poder de la unidad? Déjame decirte, la estrategia de Dios es el poder de la oración. Pero el poder de la unidad. No permitas que haya fisuras. No permita que haya lugares abiertos. No permita, como dice ahí, ¿verdad? En la escritura que decía en ese versículo, detrás del muro, los sitios abiertos, ¿verdad? Donde hay rendijas. El poder de la unidad. No permita que una crítica, que una murmuración, es que el hermanito tal. Lo digo para que ore. Y ahí raca, ¿sí o no? Mira, hermano, no. Vamos a orar. No permitas que ninguna raíz de amargura en tu corazón esté trabajando. Porque no se ve. ¿Qué tal, hermano? Bien. Gloria a Dios. Te amo. Te amo a reventar, ¿sí o no? Te vamos a matar, te amo. Sí, se queda ahí, ¿sí o no? Y lleva cuidado. Permite que haya sanidad entre los obreros, entre los líderes, entre la alabanza, que haya sanidad. El poder de la oración hace que el enemigo tenga que huir. Es más, cuando está el poder de la oración y está el poder de la unidad, tú a donde quiera que vayas, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ¿qué dice? Porque allí, da igual donde quiera que tú estés, porque allí el Señor, ¿qué dice? Envía bendición y vida eterna. Hay un poder tremendo. Dice que estaban todos unánimes y juntos. Vaya fórmula, todos unánimes y juntos. ¿Y qué hizo esa fórmula? Que entonces vino el Espíritu Santo, el poder de la unidad. Quizá horas, pero si tienes una fisura, y estos son claves para poder vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Quizá en esta mañana el Señor te está hablando y dirás, wow, estaba desanimado, pero me toca pedirle perdón a tal persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedirle perdón, mira, hermano. Pero no vayas, que usted me dijo, es que usted no, quiero pedirte perdón. Yo quiero, sí, amén, ¿cuántos? ¿Sí o no? Poder de la oración, poder de la unidad. Y mira lo que dice en el versículo 14. Dice que después miré. ¿Cuántos saben que hay visión, que tenemos que tener visión? ¿Cuántos creen que es importante tener visión? Estaba allí Nehemías, imagínate, no sé, tendríamos por aquí, estaba sentado, dice que él miraba lo que pasaba Nehemías. ¿Cuántos queremos ser gente de visión? Pero la visión no se puede quedar sentada. Dice el versículo, dice, después miré y ¿qué hizo? Me levanté. La visión, pero el levantarse. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿cuántos queremos la palabra de Dios? Les dije, poder de la oración, poder de la unidad, ¿poder de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos el poder de la palabra de Dios? Y dice ahí la escritura, dice que les dijo palabra, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor que es grande y que es temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuántos vamos a soltar palabra de Dios? Aleluya. ¿Él qué hace? Él suelta palabra. Él dijo y él empieza ahí a traer palabra, y palabra, hay poder en la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? No temáis. ¿Acordaos de quién? Porque los tenía que llevar atrás. Acordaos del Señor, que Él es pequeño. Dice que Él es grande. ¿Cuántos queremos soltar palabra allí donde el diablo nos está atacando? Porque el diablo, déjame decirte, el diablo, ¿cuántos saben que el diablo oye? Y cuando el diablo oye, te ataca, te ataca, te ataca. Y cuando el diablo te ataca, hay síntomas en mi vida, síntomas, pero Dios nos da una estrategia. Poder de la oración, el poder de la unidad, el poder de la palabra de Dios. Y dice, acordaos del Señor que Él es grande
y que Él es temible. Y pelead por, ¿cuántos queremos pelear por? Pelear por nuestra casa, pelear por nuestra ciudad. Y decir, vamos a pelear por Lucena. Yo voy a pelear para ver un avivamiento poderoso. Voy a pelear por Rute. ¿Cuántos lo queremos en el nombre de Jesús? Vamos a pelear por nuevos pueblos. ¿Cuántos queremos que el Señor nos lleve a nuevos pueblos? Voy a pelear por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor nos ha llevado hasta un nivel, y este es el mensaje profético. La iglesia ha llegado hasta un nivel. Y el diablo oye que habéis llegado hasta un nivel. Y el enemigo, cuando oye que hemos llegado a un nivel, trata de atacar. Pero hoy Dios nos está marcando. Aleluya. Déjame decirte, si el diablo te ha atacado, quizás han venido las peores. Dice que a David, cuando lo ungieron, vinieron los filisteos. Es decir, cuando estaba la unción, vinieron a por él. Si estás siendo atacado, déjame decirte, ese no es tu final. Dios hoy te marca para que seas más que un vencedor. Aleluya. Y termino con este texto donde dice en el versículo 15, ¿cuántos saben que el diablo oye? ¿Cuántos saben que el diablo oye? Dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos, antes oyeron, ¿verdad? Que crecían, estaban viendo que avanzaban. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Y qué? Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Oiga bien, hoy acaba el retiro, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos volvimos todos al muro, cada uno ¿dónde? A su tarea. ¿Cuántos queremos volver a nuestra tarea? Hay que volver, hay que volver. Y hay un texto que no nos va a dar tiempo a leerlo, pero dice la Biblia, quiero toda su atención. Dice que Jesús estaba en la orilla viendo a sus discípulos, y dice la Biblia literal, la Reina Valera, en la mitad del lago. ¿Oye eso? ¿Dónde estaban los discípulos? En la mitad del lago. Y dice, comenzaron fuertes vientos a golpear la barca. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Sé que Él fue caminando por las aguas. Y cuando llegó allí, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Lo mismo que le dijo Nehemías. Le dijo, no temáis, yo soy. ¿Cuántos recibimos palabra de Dios? ¿Y sabe qué le dijo otra vez? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Tened ánimo. Wow. Y en esta mañana, el Señor ha visto tu barca. Muchos hemos pegado una patada hacia la barca, boom, y nos hemos subido en ella. Y hemos dicho, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, yo quiero ir. Y yo quiero ir porque queremos llegar al otro lado. Al otro lado hay gente atada, gente endemoniada. Pero el otro lugar es un lugar de milagros. El otro lugar es un lugar de transformación. Es verdad que hay un montón, entiéndanme, de cerdos. ¿Sabe que allá había cerdo? Era un animal inmundo. Pero ¿sabe qué? Allí donde había pecado es allí donde vamos a llegar nosotros para llevar liberación. ¿Cuántos dicen amén?